Como les dije, estamos hoy basando nuestro sermón en la carta del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo 11. La carta a los romanos, como lo he dicho en muchas ocasiones, es una carta rica en teología. Hay unas profundidades y unos basamentos teológicos, bíblicos, maravillosos aquí acerca de las doctrinas más importantes del Evangelio. Y los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo los utiliza para explicar la relación que Dios ha tenido, tiene y tendrá con la nación de Israel. Hoy día usted tiene que abrir su teléfono e inmediatamente en Instagram, en Facebook, en Twitter o en cualquier otra plataforma digital, usted lo primero que va a ver es que el trending o lo que está en ese momento marcando la pauta es las noticias de Israel y de Hamás y de Palestina. Por lo tanto, creí conveniente hablar de eso hoy, pero como siempre, quiero que el mensaje, que el sermón no sea solamente informativo, porque para eso tendríamos en todo caso una clase de escuela dominical. Yo quiero que el sermón de hoy cambie tu vida, cambie tu perspectiva, modifique comportamientos o afirme lo que ya tú crees. El sermón de hoy se titula ¿Ha rechazado Dios a Israel? Usted, al leer el versículo 1 de Romanos 11, consigue la respuesta, y al leer este versículo lo que provoca es cerrar la Biblia y nos vamos para la casa. ¿Por qué? Observemos lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces usted podría decir: pastor, ¿qué más tiene que predicar si el gran apóstol Pablo ya respondió su pregunta? Pero creo que es menester que profundicemos para que entendamos que la respuesta negativa a esta pregunta, es decir, que Dios no ha desechado a Israel, tiene una explicación. ¿Y cómo puede eso influir en nuestra vida personal? Hace unos días, un hombre llamado Netanyahu estuvo en la ONU. Benjamín Netanyahu es el primer ministro israelí. Una semana antes de los eventos que hemos estado viendo, él tuvo su participación en la ONU y hablaba de muchas cosas, y entre esas anunciaba con bombos y platillos que habían alcanzado acuerdos de paz con algunas naciones árabes que son sus enemigos naturales. Pero prácticamente un poco más de una semana después, la nación de Israel, el ejército de Israel, la inteligencia de Israel, que está entre las 2 o 3 inteligencias militares más avanzadas del mundo, inexplicablemente fue sorprendida por un ataque por aire, mar y tierra de parte de una organización llamada Hamás. Y hemos estado viendo desde entonces, desde el sábado antepasado hasta hoy, una cantidad de imágenes, de videos y de situaciones que realmente nos hacen sentir temor, lástima, en algunos ira, en algunos indignación, preguntas como ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Israel actúa de esa manera? ¿O por qué los palestinos actúan de esa manera? Y sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre ustedes, sobre mí, hay una tentación a hacer juicios de valor
fuera de lo que la Biblia dice. Y es por eso que podemos también ver que hay una división, porque algunos nos invitan a orar por Israel, mientras que otros están diciendo, ¿y por qué vamos a orar solamente por Israel? ¿Por qué no oramos también por los palestinos? Todo eso puso en mi corazón un peso. Y yo no pretendo satisfacer quizás sus expectativas porque no las conozco. Y como no las conozco, yo prefiero aclararle a usted de qué no trata este sermón antes de decirle de qué trata. Este sermón no es ni va a ser una apología, una defensa, una justificación de la nación de Israel en lo político y en lo bélico. Yo no voy a asumir en este sermón ni en esta enseñanza un aplaudir, un hurra por las victorias o por los ataques o por los éxitos que pueda tener Israel en su defensa. Ese no es mi propósito. Este púlpito no está hecho para alentar la guerra, sino para orar por la paz. En segundo lugar, este sermón no pretende resolver un debate teológico que tiene décadas, que tiene siglos, de que si Israel es el pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios. Evidentemente, al final del sermón usted va a entender cuál es mi posición teológica, pero no voy a entrar en una profundidad de análisis y de textos que son infinitos acerca de una posición o de otra, porque eso lo dejo para los que son verdaderamente teólogos y conocen las profundidades del tema como hombres que han estudiado y se han preparado para eso, y que yo todavía no pretendo estar a su nivel. Y otra cosa que no es este sermón es tratar de responder curiosidades proféticas como: pastor, ¿estaremos ya, el Señor vendrá esta semana o vendrá la semana que viene o el mes que viene? Realmente yo no me ocupo de esas cosas. ¿Y saben por qué? Porque antes de que Jesús despegara hacia los cielos en su ascensión, allá en el Monte de los Olivos, esa fue la última pregunta que hicieron los discípulos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Te nos vas a ir, has estado con nosotros 3 años y no nos terminas de responder. No te vayas, acláranos esa duda. Y Jesús respondió una vez más: no os toca a vosotros saber, conocer las cosas que el Padre ha determinado en su sola potestad. Mas recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no hay necesidad de estar afanados por conocer la hora y la fecha. Si usted está claro quién es usted en Cristo, usted está preparado para que Cristo venga ahora mismo y este micrófono caiga aquí y esto quede vacío. Espero que quede vacío. Así que quería dejar claro de qué no trata este sermón. Quiero contarles una historia para explicar el primer punto de este sermón. Un padre estaba hablando con su hijo. Le estaba dando consejos porque su hijo estaba haciendo cosas contrarias a las que él ya le había aconsejado. Su padre estaba preocupado, abrumado al ver el comportamiento de su hijo. Su padre era creyente, su padre era un hombre temeroso de Dios y aconsejaba a su hijo conforme a las Escrituras. Pero su hijo no terminaba de obedecer. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, es decir, es para bien, para beneficio. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal.
Es decir, el que anda en rectitud, el que tiene temor de Dios, tiene el principio de la sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa que saber tomar buenas decisiones. Y los jóvenes necesitan tomar buenas decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Usted puede tomar esas decisiones sin Dios? ¡Claro que sí! Pero si lo hace, no se queje de terminar derrotado, porque la palabra de Dios nos enseña que tú debes encomendar al Señor tu camino y Él te va a bendecir. Así que esto era lo que trataba de convencer el padre a su hijo, y el hijo le refutaba y el hijo se ponía en contra y le daba otros argumentos, hasta que el padre hizo algo con lo cual quizás usted y yo no estemos de acuerdo. Pero es que la palabra de Dios, así como promete cosas buenas, también promete cosas malas. Es decir, cuando no se cumple, hay seguridad de que la palabra de Dios te va a pasar factura. El padre le dijo al hijo: hijo, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Yo no quiero que te vaya mal. Hijo, yo no quiero que te vaya mal. Pero escucha bien esto. Yo necesito que si tú no me obedeces, si tú no obedeces la palabra del Señor, yo necesito que te vaya mal. Porque si no te va mal, la palabra de Dios está equivocada. ¿Usted entiende? Usted podrá decir, ¿cómo es posible que un padre le diga a su hijo que él necesita que le vaya mal? Atienda lo primero. Yo no quiero que te vaya mal, pero te va a ir mal. Necesito que te vaya mal, porque si no la Biblia es mentirosa. Lo que quiero decir, hermanos, es que mi primer punto es que la palabra de Dios tiene que cumplirse para lo bueno, pero también para lo malo. A todos nos gustan que las promesas de Dios se cumplan, pero las advertencias también se van a cumplir. Números 11:23 dice: entonces Jehová respondió a Moisés, que estaba dudando de la palabra de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. La palabra de Dios es inexorable. Inexorable significa que se va a cumplir porque sí. En el pasaje que nos incumbe, Romanos 11, versículos 1 y 2, dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Revisemos un poco la historia. ¿Dónde comienza Israel? Con Abraham. Cuando Dios llama a un hombre a que se vaya de su parentela, y de un hombre forma todo un pueblo. Dios le dio una promesa a Abraham y a su esposa, y ellos no creyeron y se adelantaron. Ustedes han visto las jugadas adelantadas en fútbol, unos maravillosos goles que son anulados porque hubo una jugada adelantada. Bueno, ellos quisieron jugar adelantado y nació Ismael. Pero a pesar de que ellos jugaron adelantados, Dios enderezó lo torcido y le dijo: no, es con tu mujer, y de ahí te van a hacer un hijo llamado Isaac.
Dejo las citas para que usted las anote y las lea posteriormente. Por cierto, de esa jugada adelantada estamos viendo la cosecha. De ese Ismael que salió quizás lleno de rencor del cuidado de su padre, se formaron las conchas, las cicatrices duras en el corazón del pueblo árabe en contra de los judíos y viceversa. Luego Isaac tiene 2 hijos. Por cierto, en el mismo capítulo 9 de Romanos, la Biblia dice que Dios aborreció a uno de esos hijos. Y por cuestiones que no puedo dar detalles, la primogenitura quedó en manos de Jacob. Por cierto, por medios que ninguno de nosotros vemos con buenos ojos, pero a Dios en su soberanía le plació que fuese así. Y la primogenitura quedó en Jacob. Pero luego vemos que Jacob tiene 12 hijos. Y uno de esos hijos es vendido por sus hermanos a Egipto, creyendo que con eso se estaban librando del jactancioso José. Y una vez que lo venden, se desencadena una serie de hechos para que al final Dios soberano, que conoce todas las cosas, como lo dice Romanos capítulo 2, ya Dios conocía a Israel antes de su fundación. A Dios no lo toma por sorpresa ni usted, ni yo, ni nadie. Entonces, el sufrimiento de José, la vejación de José, era el precio que había que pagar para que José estuviera en Egipto, se convirtiera en el gobernador de Egipto, estuviese en una posición de poder en Egipto para bendecir a Israel y para que Israel viniera a donde iba a haber comida y para que Israel se sentara en Egipto y creciera hasta ser un pueblo de millones. Porque Dios sabe todas las cosas y su palabra se va a cumplir a como dé lugar. Ahora, yo no puedo dedicar todo lo que queda del sermón a hablarle de cada evento en el cual Dios logró enderezar lo que el hombre pretendía torcer. Pero vemos a través de Moisés y su lucha con Israel en el desierto, vemos a Josué en sus batallas en medio de la tierra para ganarla, vemos en Saúl en un ungido que desobedeció a Dios. Vemos en David un hombre conforme al corazón de Dios que a pesar de que pecó y falló, Dios lo usó poderosamente y le prometió un Mesías que se sentaría en su trono. Vemos a Cristo, Jesús, venir al mundo en cumplimiento de las profecías. Todo para que el hombre pueda ser salvo. Todo para que la palabra de Dios se cumpla a cabalidad. Vemos a Pablo siendo provisión de Dios, incluso no para los israelitas, sino para que se cumpliese la promesa hecha por Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aún Pablo es la provisión de Dios para que los gentiles sean salvos y se cumpla la palabra de Dios. Todo eso nos lo narra la Biblia. Pero ¿qué pasó más adelante? ¿Qué nos dice la historia contemporánea? En el año 70, la nación de Israel es deshecha como nación. Su tierra es arrebatada indefinidamente. Desde el siglo I, los israelitas perdieron total y completamente el control de su tierra. Pero en mayo de 1948, en un día, como está profetizado en la Biblia en Isaías capítulo 66, la nación de Israel, después de casi 1900 años, errantes por el mundo, son constituidos de nuevo en nación.
Y desde entonces, Israel ha estado rodeada de enemigos. No ahora, como ha sido desde el principio. Millones y millones de personas contrarias a un pueblo tan pequeño, y en 3.500 años no lo han podido desaparecer. Si Dios no está con Israel, ¿cómo entiende usted eso? Pero no solamente eso. Revise la lista de los premios Nobel, de los hombres que más han contribuido a la ciencia, y dígame de qué linaje son. No se sorprenda al ver que la gran mayoría son judíos. Muéstreme un judío que donde ponga el pie no prospere. Podrán ser pedantes, podrán ser miserables, podrán ser intolerantes, podrán ser todo lo que usted quiera, pero donde un judío pone un pie, hay bendición, hay prosperidad. ¿Por qué? ¿Será casualidad? Veamos lo que dice la Escritura. Deuteronomio 26. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, y para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Es palabra del Señor. No es un asunto de nacionalismo. No es un asunto de ideología nacionalista. Es una promesa de Dios para con ese pueblo. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que cumplir. El segundo punto. El remanente será salvo. El profeta Abdías dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Es una profecía. Usted tiene que escoger si esta profecía se va a cumplir en Israel o en la iglesia. De eso vamos a hablar en unos minutos. Una de las cosas que ha sucedido, no ahora, sino desde esta discusión de que si Israel sigue siendo el pueblo de Dios o no, etc. Una de las cosas que ha pasado es que algunas personas se han inventado que Israel le garantiza a los judíos salvación. ¿No? Pregúntele a los hijos de Coré si fueron salvos. Pregúntele a esa generación que se levantó contra Moisés, que se hicieron un becerro de oro, si fueron salvos. Pregúntele a la generación del tiempo de Jesús que crucificaron al maestro si fueron salvos. El que diga, el que enseñe, el que predique que alguien por ser judío descendiente de Abraham tiene ganado el cielo está equivocado. Nunca ha sido, no es, ni jamás será así. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por genealogía, sino que es por gracia. Observemos lo que dice Romanos 11. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 25, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Y quiero aclarar que ese todo Israel se refiere a un remanente que Dios tiene en ese pueblo. Pero para poder entender esto tengo que hacer una aclaratoria. Y es que la posición teológica que usted y yo tengamos va a influir en esto. Yo no puedo continuar en este sermón sin fijar una posición teológica. No puedo, porque en este punto los teólogos toman distintos caminos. Y utilicé esta foto porque esos dos hombres que están allí son dos grandes teólogos. El de camisa blanca partió hace algunos años ya. R.C. Sproul, un teólogo reformado, defensor de la teología del pacto. Uno de los hombres con un mensaje, con una profundidad, con un conocimiento tremendo de las Escrituras. Pero el que está al lado todavía está vivo, más viejo que en la foto allí. Se llama John MacArthur. Y MacArthur también es un teólogo que no tiene nada que pedirle a R.C. Sproul. ¿Pero por qué los puse allí? Porque nuestro querido y extinto R.C. Sproul creía que ya Israel no era el pueblo de Dios. Que Israel es una nación como cualquier otra en el mundo. Que a raíz de que ellos rechazaron al Mesías, Dios los desechó para siempre. Y yo me quito el sombrero ante R.C. Sproul. Una de las Biblias que utilizo para preparar mis sermones es la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul. Pero en eso no estoy de acuerdo con él. Hay otro teólogo importante en Latinoamérica que tuve el privilegio de buscarlo en su casa en Miami y llevarlo hasta una iglesia. Durante una hora conversamos. Muchos de ustedes lo conocen y lo han visto por las redes. No voy a decir su nombre. Pero este hombre, con todo y el conocimiento y cuanto yo lo respeto, sin embargo, tiene la misma posición. No, Israel es como cualquier otro país. Como Noruega, como Namibia, como Venezuela, como Cuba, como Puerto Rico. Yo no lo comparto esa posición. En cambio, John MacArthur, amigo de R.C. Sproul, de hecho fue uno de los que habló en su funeral, también es calvinista. Sin embargo, es dispensacionalista, premilenarista, y él considera que Israel sigue siendo el pueblo que Dios se hizo para sí. Y yo coincido con eso. Por lo tanto, quería ser honesto, porque es imposible sostener las cosas que yo estoy afirmando y que voy a terminar de afirmar si usted no se encuadra en una escuela teológica específica. Yo me declaro premilenarista. Yo me declaro coincidente con MacArthur, con Schaffer, con Scofield y con otros más en ese aspecto de la escatología bíblica. Entonces reiteramos, nadie se salva por ser israelita. Nadie se salva por llevar los genes de Abraham. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9 nos aclara eso, pero por razones de tiempo tome usted la cita y léala en su casa. Sin embargo, aquí la tenemos en la lámina. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, para ser hijo de Dios no hay que pasar por Abraham genealógicamente, pero hay que tener la fe que tuvo Abraham. Porque la fe que tuvo Abraham le fue contada por justicia.
Y si en algún momento Abraham demostró fe, fue cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. A pesar de que tenía a Ismael, le dijo: tu único hijo. Porque para los planes de Dios, el hijo de Abraham era Isaac. Abraham, por fe, tomó su cuchillo y lo puso a centímetros de la garganta de su hijo, porque confiaba en Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Y esa es la fe que tenemos que tener si queremos ser salvos. Pero otra cosa que debemos tener claro es que Dios siempre se ha reservado un remanente. Dios siempre se ha reservado un remanente. Observemos lo que dice Romanos 11:2, la parte B, 3 y 4. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. En otras palabras, Elías creía que lo que había hecho Israel era tan grave que Dios debería de desecharlos. Ya Elías, mucho antes de Jesús, pensaba que la gravedad de los actos de Israel merecía que Dios acabara con ellos. Pero dice el verso 3: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ahora, ¿cómo sabía Dios eso? Porque Dios conoce el corazón. En esa nación hebrea, tanto los que están en el territorio, más los que están regados en el mundo, Dios conoce el corazón de ellos. Dios ha elegido a algunos de ellos. Y ese remanente que Dios conoce, por ese remanente que Dios ha preservado, se está preservando y se va a preservar, tenemos que decir que Dios no ha rechazado la nación de Israel. Es más, hay un remanente dentro del remanente, que son los 144,000. Y aquí volvemos al punto teológico. Si usted es amilenarista, usted no va a entender este punto, lo va a entender desde un punto de vista alegórico, simbólico. Pero si usted es premilenarista, si usted es dispensacionalista, si usted interpreta literalmente estas profecías, entenderá que los 144,000 son 12,000 personas judías de cada tribu que Dios tiene reservadas para que en el milenio prediquen la palabra de Dios. Y Dios sabe el nombre y apellido de cada uno de ellos, porque Dios se los ha reservado. Apocalipsis 7:4 nos habla de eso. Eso sí, nadie puede formar parte de ese remanente si no reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Isaías capítulo 53, llamado el protoevangelio, nos habla de una profecía que fue dada 700 años antes de Jesús. Ahora, esta profecía se ha cumplido en parte y en parte no se ha cumplido. ¿Saben por qué? Porque cuando usted lee Isaías 53, aunque habla de la muerte de Jesús, aunque habla del acto redentor de Jesús, en realidad Isaías 53 es la profecía de lo que los judíos dirán cuando reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador.
Cuando ellos digan, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Cuando Israel diga eso, se habrá cumplido esta profecía al pie de la letra. Nadie se salvará por ser israelita, a menos que crea en Jesús como su Señor y su Salvador. Y termino con el tercer punto. Israel es el mayor ejemplo de misericordia de Dios. Israel es el mayor ejemplo de la misericordia de Dios. Cuando Israel fue liberado de Egipto, cuando llegaron al Mar Rojo y veían a Faraón que venía detrás, ¿qué hicieron con Moisés? Nos hubieras dejado allá, nos trajiste a morir aquí. Y empezaron a quejarse. Y Moisés clamó a Dios y Dios abrió el Mar Rojo. ¡Aleluya! Y salieron caminando en seco. Vieron la gloria de Dios, las paredes de agua a cada lado y ellos caminando en seco. Y no se perdió ni uno solo de ellos. Y cuando Faraón y sus carros vinieron, las aguas se cerraron y sus enemigos desaparecieron en un segundo. Pero ese mismo pueblo se siguió quejando a pesar de haber visto el milagro. ¿Tenemos hambre? Maná. ¿Estamos fastidiados del maná? Codornices. ¿Tenemos sed? Agua. ¿Tenemos sol? Nube. ¿Estamos a oscuras? Columna de fuego. Pero queja tras queja tras queja, Dios fue misericordioso. Así que si alguien pide pruebas de que Dios existe, señálele a Israel. Cómo lo ha preservado, cómo lo ha formado, cómo a pesar de estar entre millones de enemigos sigue prevaleciendo, sigue convirtiéndose en la punta de lanza de la tecnología, de todas las cosas en la tierra, a pesar de ser un pueblo tan pequeño. Cómo no pudieron con ellos ni los egipcios, ni los romanos, ni los griegos, ni los árabes, ni los nazis. Porque Dios ha sido misericordioso con ese pueblo. Leamos lo que dice Romanos 11, versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. ¿A quién le está hablando? A los gentiles, a los que no son judíos. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los israelitas. Tenemos que estar agradecidos de la desobediencia de Israel. Porque por su desobediencia Dios nos dio cobijo a nosotros. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios es soberano. Israel no puede hacer nada fuera de lo que Dios ya sabía. Dios no se vio sorprendido por la infidelidad de Israel. ¿De qué se tratan las profecías de Oseas? De Dios diciéndole a Oseas: ve y cásate con una prostituta para representar mi relación con Israel, que son infieles, pero yo los amo.
¿Puede haber un mayor ejemplo de misericordia? Siempre han sido desobedientes. El Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Pero Dios siempre ha mostrado su amor. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, en medio de un pueblo que había visto sus milagros, un pueblo que había visto su discurso, un pueblo que había visto su ejemplo de amor, un pueblo que había visto las grandezas de Jesús, sin embargo lo cambiaron por un ladrón, se burlaban de él. ¿Qué decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, recibiendo pedradas en su cabeza, en su torso, en su cuerpo, mientras miraba al cielo, decía: Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Y el mismo Pablo dice: yo estaría dispuesto a ser anatema por amor a mis hermanos judíos. Israel, después de la encarnación de Jesús, después de la encarnación de Cristo, que es la manifestación de Dios encarnado, visible, palpable, habitó entre nosotros, dice Juan. Después de la encarnación de Jesús, la manifestación terrenal, palpable, visible, más grande de la misericordia de Dios es la actitud que Dios ha tenido para con Israel a pesar de su desobediencia. No nos jactemos. ¿Por qué digo no nos jactemos? Porque he visto a algunos cristianos en este país y fuera de este país analizando todo desde una perspectiva humana y racional, haciendo señalamientos en contra de la nación de Israel en forma irresponsable. Que un impío, que un inconverso, que alguien que no conozca la Biblia acuse a los israelitas de asesinos, de malvados, de esto, de aquello, a mí no me preocupa. Pero que un cristiano se atreva a dar juicios en contra de la nación de Israel a la ligera, me preocupa. Porque no está entendiendo la historia bíblica y no está entendiendo el futuro bíblico. Las naciones del mundo vendrán contra Israel. No como ahora. Llegará el día en el cual todas las naciones del mundo se confabularán de una vez y por todas contra Israel. Y será el mismo Señor Jesús quien vendrá de los cielos a defender a ese pueblo. No los Estados Unidos, no las Naciones Unidas. El mismo Señor Jesús descenderá de lo alto a defender a su nación. Porque hay un remanente allí. No nos jactemos. Si Dios no perdonara a Israel, a nosotros tampoco nos perdonaría. Dice Romanos 11, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice la Escritura que de ser posible, algunos serían engañados. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si Dios no hubiese podido salvar a Israel, si Dios no pudiese restaurarlos, tampoco nosotros seríamos perdonados ni restaurados. Miren, cuando a veces pienso que he sido tan malo con Dios, que Dios ya no me puede perdonar. Cuando en algún momento de mi vida siento hasta dónde Dios va a ser misericordioso conmigo, pienso cuán misericordioso ha sido Dios con este pueblo. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice ahí, y aún ellos, versículo 23, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Así que no es un asunto de que Dios no pueda hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo y lo hará. Terminamos. Tenemos que tener una actitud balanceada. No podemos ponernos por las redes sociales a upar a Israel, a decir que Israel va a acabar con esos malvados de Hamás y con los palestinos y que Dios está con él. No, yo creo que Israel va a prevalecer. Yo creo que Israel va a prevalecer, no por ellos, por Dios que los defiende. No podemos hacernos propagandísticamente partícipes de la causa sionista, que es otra cosa. Pero si eso está mal, también está mal ponernos en la otra orilla. En julio del año 2010, un hombre muy conocido por todos nosotros llamado Hugo Chávez se le ocurrió la brillante idea de maldecir a Israel. Entiéndase, brillante idea, una ironía de mi parte. Y en cadena nacional, siendo el presidente de la nación de Venezuela, maldijo reiteradamente a Israel con una fuerza, con un énfasis, con una rabia, con una amargura. Se tocaba aquí y decía: desde mis vísceras. 20 meses después lo vimos anunciar en cadena nacional: se me ha detectado un cáncer en sus vísceras. No dijo dónde. ¿Casualidad? Yo no creo. Lo que me entristece es que Chávez hizo eso porque era un impío. No sé si se arrepintió, no me toca a mí decirlo. Lo que me entristece es que hay creyentes que han cambiado su teología sobre Israel para ser acomodados a su posición política e ideológica. He visto a cristianos acusar a Israel, hacerse cómplices de quienes maldicen a Israel por satisfacer sus posiciones políticas. El Señor nos libre de eso. ¿Hay que orar por Israel? Sí. También hay que orar por los palestinos. También hay que orar por los árabes. Evitemos las especulaciones. Ya todo el mundo anda con un almanaque, porque tal, y la semana 70, y Daniel, y la calculadora, y yo tantos días, y tratan de adivinar cuándo vendrá Cristo. Yo no pierdo tiempo en eso, ni usted tampoco debería de hacerlo. Yo estoy preparado ahora, ayer y siempre, porque yo no me voy a ir. Yo no me voy a salvar por obras. Ya Cristo me salvó. Ya yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. No por mis obras, sino por la gracia, misericordia y bondad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya yo estoy preparado. No me preocupa si Cristo viene ahora o viene dentro de 10 años, porque estaré preparado. Y por último, y quizás lo más importante de este sermón, que Israel sea tu espejo. Que sea tu espejo para lo bueno, pero que también sea tu espejo para lo malo. ¿A qué me refiero? Que Dios es misericordioso, sí. Que Dios es bondadoso y paciente, sí. Que Dios ha corrido una y otra vez la milla con esta nación, sí. Pero esta nación ha visto pagar con dolor y tristeza su pecado, su maldad, por no haber sido obediente a Dios. Hermano, Dios te ama. Dios me ama. Pero porque me ama,
me va a castigar cuando tenga que hacerlo. Me va a reprender cuando tenga que hacerlo. Me va a hacer llorar cuando tenga que hacerlo. Mirémonos en ese espejo. Pongámonos de pie.